Voy a hacer una oración y ya comenzamos a dar el estudio. Amén. Amado Padre Santo, amado Abacadosh, te damos gracias en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach por un día más que tú me permites y me das la honra de compartir tu palabra, este mensaje. Te pido que seas tú hablando a través de mi boca, que no sea el hombre, que seas tú, y que todo lo que me has mostrado, enseñado, Padre, que pueda fluir, y también todo lo que tú quieras agregar, añadir a esta palabra, a este mensaje, que pueda ser dado de mi parte con total libertad, en el bendito nombre de tu Hijo amado de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a comenzar la última parte de este estudio, Sermón del Monte, parte 3 de 3. Amén. Ahí veo que está conectándose más gente. Vamos a comenzar este estudio. Mateo capítulo 7, son 29 versículos, pero específicamente hay 4 partes en las Biblias de estudio. Pueden ver, los que tienen Biblias de estudio, pueden ver que Mateo 7, si bien es uno solo, es un mensaje solo, pero hay 4 partes a destacar. En Mateo capítulo 7 hay 4 partes a destacar. Vamos a leerla y a desarrollarla. Mateo 7, del versículo 1 al 12. Mateo 7, disculpen, me olvidé de traerme el té. Mateo 7, del 1 al 12. Perdón, me olvidé de traerme el té y me duele la garganta. Mateo capítulo 7, del 1 al 12. La primera parte de Mateo 7 lo vamos a leer por parte porque está lindo desarrollarlo así. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si te pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que quierais que los hombres hagan con ustedes o con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a desarrollar esta primera parte. Bienvenido a la gente que se está sumando. Esta palabra también muchas veces genera controversia o confusión. Muchas veces escuchamos hermanos que dicen: no podemos juzgar, no debemos dar opinión. Y bíblicamente no es así. Lo que dice la palabra es que uno verdaderamente tiene que estar primeramente bien con el Eterno para poder corregir, amonestar, exhortar a un hermano. Después va a depender del hermano si quiera tomar o no la corrección, la amonestación o la exhortación, pero se puede, bíblicamente se puede corregir, porque por eso podemos predicar. Porque si uno no puede corregir o tratar de llamar la atención a alguien, y o amonestar, y o exhortar, tampoco deberíamos predicar. Porque cuando uno está predicando, está enseñando la palabra. Entonces, cuando vemos hermanos que dicen: nadie puede juzgar, no podemos juzgar, entonces tampoco podemos predicar. Tenemos que cerrar la boca. Y si alguien te pide una palabra, no, yo no soy quien para predicarte, que te predique el Espíritu Santo. No, aquí la palabra, lo que habla en Mateo 7, el Sermón del Monte, del 1 en adelante, no dice que no debemos juzgar. Lo que dice es que vamos a ser juzgados de la misma forma que nosotros juzgamos. O sea que si juzgamos erróneamente y nos estamos equivocando, vamos a recibir un juicio que no nos va a gustar. Ahora, si enseñamos, predicamos
amonestamos, exhortamos, enseñamos la palabra, pero creyendo o estando plenamente convencidos que lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, vamos a estar libres y sin culpa, porque lo que estamos haciendo, compartiendo y enseñando, sabemos que viene del Espíritu Santo. Por eso dice, primero saca la paja que está en tu ojo, para que puedas luego saca la viga, perdón, para que puedas luego sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No dice la palabra que no podemos corregir, dice que sí podemos corregir, pero primero nos tenemos que corregir a nosotros mismos, para que luego sí podamos corregir, compartir la palabra, amonestar y exhortar a un hermano. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice la palabra. Esto es más que entendible. Así que todas las cosas que nosotros querramos que los hombres hagan con nosotros, una vez más, se está confirmando que sí se puede corregir, sí se puede juzgar, sí se puede emitir un juicio de valor, sí se puede amonestar, sí se puede exhortar. Si uno cree que está bien con el Eterno, si no tenemos que llamarnos a silencio. Pero aparte, todo lo que nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros, también nosotros debemos hacer con ellos. Entonces, muchas veces vemos hermanos o hermanas que dicen, yo no quiero estar bajo la cobertura de nadie. Por supuesto, ese hermano o esa hermana se está equivocando porque tampoco está bajo la cobertura del Eterno, por más que diga que conoce la palabra o que está bajo la cobertura del Eterno, porque si no se sujeta a las autoridades terrenales puestas por el Eterno, ¿cómo se va a sujetar al Eterno? Por eso cuando el versículo dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vemos a diario hermanos y hermanas que no quieren sujetarse. Entonces, eso es lo que están diciendo que quieren. Yo no quiero sujetarme a nadie. Por añadidura, ¿qué es lo que están diciendo consciente o inconscientemente? Cuando dice el 2, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vos, vos haces lo mismo. O sea, cuando yo digo, yo no quiero sujetarme a nadie, lo que yo estoy diciendo, consciente o inconscientemente, tampoco quiero que el Padre esté sobre mí. Porque así como yo no quiero sujetarme a nadie, por añadidura, por eso dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también hagamos nosotros. Entonces, yo no puedo pretender que el Padre sea mi Padre y que me corrija si yo no acepto también estar bajo corrección, bajo autoridad, bajo cobertura de alguien, porque si yo rechazo eso, rechazo la enseñanza, rechazo la doctrina, también estoy rechazando al que me envió a este varón, esta varona, este hermano, este siervo o sierva, a que me entregue el mensaje. Y dice en el final del versículo 2, en Mateo 7, dice, porque esto es la ley y los profetas. O sea, que si yo rechazo la autoridad terrenal, miren lo que dice el 12, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, que si yo rechazo a un hermano, estoy rechazando la ley. Si yo rechazo ponerme bajo autoridad, bajo cobertura, bajo sujeción, estoy rechazando la ley, porque dice, esto es la ley y los profetas. O sea, ser sumiso delante de los hombres, siempre hablando de creyentes, también de los hombres, ¿no? Uno tiene que respetar aún a la gente que no cree en la palabra, en la Sagrada Escritura. Uno no tiene que ser una persona bastardear a los demás, porque lo dice el versículo 12, esto es la ley y los profetas. O sea, la ley, ¿qué es la ley? La ley es, haciendo alusión al versículo 12, la ley y los profetas es que yo me sujete a los demás, que yo sea siervo, no solamente del Eterno, sino también que esté dispuesto a servir, porque eso es la ley y los profetas. Mateo 7, 13 y 14, dos versículos. Mateo 7, 13 y 14, dos versículos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, qué bueno para subrayar esta palabra, pocos son los que la hallan y encuentran.
y encuentran. ¿Por qué? Porque son pocos, lo dice acá, son pocos los que verdaderamente están buscando la sana doctrina. Son pocos los que están buscando la sana doctrina. La mayoría se está conformando con doctrinas erróneas, con doctrinas del anticristo, con las doctrinas de la apostasía. La mayoría ya se ha conformado y ya ha caído bajo las doctrinas del error, bajo la doctrina del anticristo, como dice Efesios 2. La mayoría de los creyentes, lo dice Efesios 2, son hijos del Eterno, pero desobedientes, y están siendo guiados por el espíritu del príncipe de los aires. Por eso también en Mateo 7, 13 y 14 dice, entrar por la puerta estrecha. ¿Entrar a dónde? Al reino de Yahweh. Y dice, y pocos son los que la hallan. O sea que la puerta estrecha, son pocos los que la encuentran. ¿Por qué? Porque son pocos los que buscamos esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque la verdad cuesta buscar esa puerta, cuesta buscar la sana doctrina, cuesta siempre. Y mucho más hoy en día cada vez cuesta más. Cuanto más se acerca la venida del Mesías, cuanto más se acerca la venida del Mesías, más cuesta encontrar la puerta a Él. ¿Por qué? Porque abunda más la apostasía. La palabra dice que el Mesías no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, a mayor apostasía, más difícil es ver, más difícil es encontrar, más difícil y mucho más cuesta buscar la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque hay cientos de miles de puertas gigantes, amplias, que se nos abren diciendo que es la puerta de la eternidad, la puerta que lleva al cielo, diciendo que es el Señor. Y son puertas que está abriendo el anticristo. Repito, son puertas que está abriendo el anticristo, que esas puertas te hacen entrar a la apostasía, al engaño, al error, a doctrinas erróneas, que es lo que está abundando en este tiempo, como dice Tesalonicenses. No me acuerdo si lo predicamos aquí en YouTube o en los cultos presenciales. No, creo que lo predicamos el fin de semana pasado aquí, en los cultos presenciales con los hermanos. En Timoteo, ahora no me acuerdo lo que predicamos el otro día, Timoteo Tesalonicense, que dice, con respecto a la venida del Mesías, según de Tesalonicense, con respecto a la venida del Mesías, hermano, no queremos que ignoréis, porque Él no vendrá sin que primero se manifieste la apostasía. Por eso lo que hoy está viendo es cientos de miles de puertas que parecen ser las puertas que nos hacen entrar al Mesías, porque nos predican igual, nos hablan igual, lo nombran a Él, lo nombran al Padre, hablan del Espíritu Santo, pero son puertas que detrás de esa puerta está el engaño, puertas de doctrinas, puertas de religiones. Pero la puerta estrecha, la puerta pequeña, dice la palabra, poquitos somos los que la encontramos, porque es chiquitita y está entre todas las puertas gigantes, religiones, dentro de las religiones pentecostales, hermanos libres, los del séptimo día, todas las religiones son una de esas puertas grandes, puertas espaciosas que te dicen, no, venid para acá. Religiones y sus derivados, no, venid para acá te dicen la verdad. Vos decís, vamos a ir ahí, mirá todos los hermanos que hay, mirá qué espacioso, aquí libertad, mirá cómo se mueven, cómo alaban al Señor. Pero la palabra dice que la puerta para entrar a la eternidad es pequeña, y pocos son los que la encontramos. Por eso, hermano y hermana, presta atención en la doctrina donde estás, en la iglesia donde estás. Los que te están predicando la palabra, presta atención para ver si es la puerta correcta la cual tú has abierto. Y si no es la puerta correcta, si no es la doctrina correcta, sal corriendo de ahí, cierra esa puerta y denuncia para que otros no entren a ese lugar. Mateo 7:15 al 20, Mateo 7:15 al 20.
Guardaos de los falsos profetas, o sea, las falsas puertas, las falsas doctrinas. Guardaos de los falsos profetas o predicadores en general, porque muchos dicen verdadero profeta o falso profeta. No habla de predicadores en general, no hay que cuidarse solamente de los falsos profetas, hay que cuidarse de los falsos hermanos en general. No hay que cuidarse solamente, este es profeta, ¿será verdadero o falso? También hay que cuidarse de los profetas y ver si son verdaderos o falsos. Pero hay que cuidarse de los hermanos en general, de los hermanos en general. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, cuando vemos que dicen, guardaos de los falsos profetas que vienen con vestido de oveja, deja por sentado que no hay que mirar solamente el ministerio. ¿Es profeta? Guarda, a ver si es trucho. No, fíjate la vestidura que parece oveja, o sea, un hermano más, parece un hermano más, pero es un lobo, es un lobo. Por los frutos lo conoceréis, aún a los hermanos, aunque no tenga ningún ministerio, pero se autoproclame hermano, si dice ser hermano en la fe, tiene que tener frutos. Porque muchos dicen, yo soy un hermano, recién soy un hermano, así que no mires en mí los frutos. Busca el fruto del pastor o del profeta, no, hermano y hermana, tenés que buscar los frutos aún en el hermano. Y si es un hermano que no tiene frutos, la Biblia dice, por los frutos lo conoceréis. Aún el creyente de un día, ya se tiene que ver el fruto. Repito, aún el creyente de un día ya se tiene que ver el fruto. Y alguno dirá, pero ¿cómo? En una persona, en un hermano de un día, ¿cómo usted dice, profeta, que ya se tiene que ver el fruto? Sí, amén. Porque tiene un día de que se ha arrepentido, de que ha salido de su Egipto, que ha salido del pecado y ha venido a vida nueva. Entonces ya se tiene que ver el fruto. Ya se tiene que ver el fruto. Porque si no, ni nosotros tenemos fe. Y bueno, recién nació, recién recibió al Señor, esperá, déjalo caminar. No, ni bien acepta al Eterno, ni bien recibe a Yahshua HaMashiach como su Salvador. Ahí nomás se tiene que ver el primer fruto. ¿Y cuál es el primer fruto? Arrepentimiento. El primer fruto de un creyente es el arrepentimiento, y eso se ve, aunque tenga un minuto en la congregación de convertidos, se ve en el quebrantamiento, en la sinceridad, se ve que se ha arrepentido de verdad, se ve que se ha entregado de verdad. Y si uno no lo ve, es porque uno es ciego, no le echemos la culpa a la persona. Yo no lo veo, es porque tú eres ciego. Como leíamos hoy en Mateo 7, saca primero la paja, la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja. A veces decimos, este recién aceptó al Señor. ¿Cómo le vas a pretender ver frutos? Es que uno es ciego y por eso no lo ve. Pero ese es el tema. Mateo 7, seguimos leyendo, Mateo 7, 16. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo dice frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Al menos, o sea, de movida uno lo ve. Si nosotros tenemos la capacidad de ver un árbol, si tenemos la capacidad de ver un árbol y darnos cuenta si el árbol está seco o si el árbol está dando frutos, ¿cómo no tenemos la capacidad espiritual para discernir si una persona se ha arrepentido de verdad o no? Entonces el problema es nuestro que no vemos, no es el problema del hermano, el problema es nuestro que vemos o no vemos. Mateo 7, 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Amén. Lo dijo el Mesías en el Sermón del Monte, en tiempo de gracia. Para aquellos que siguen diciendo que estamos en tiempo de gracia y que está todo bien y que la gracia no se pierde. El Mesías dijo, mira hermanito, estamos en tiempo de gracia, yo di la vida por toda la humanidad, pero el que no dé frutos, lo corto y lo tiro al infierno. Lo dijo el Mesías. Entonces, ¿en qué puerta tú has golpeado y a dónde has entrado? ¿Dónde estás congregándote?
¿Quién te está dando el alimento, el pan de vida, el maná espiritual del cielo? ¿De quién estás recibiendo? Porque la salvación es personal. ¿De quién tú recibes día tras día el alimento espiritual? Mateo 7, 21 al 23. 3 versículos. Mateo 7, 21 al 23. Todo el que me dice, no todo el que me dice, perdón, no todo el que me dice Adón, Adón, o Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día que viene el Mesías se acerca, el día de la venida del Mesías se acerca. Y acá dice que no pocos, sino muchos, ese día se van a quedar. Lo está diciendo aquí. Muchos me dirán ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que el echar fuera demonios, el orar y que la gente se sane, el orar y que la gente se liberte o reciba un milagro, el predicar la palabra o el hablar en el nombre de Jesús y o de Yahshua, no es garantía de que uno se salve. No es garantía de que uno se salve. La garantía de que tú o yo nos salvemos es que lo conozcamos. La garantía de que nos salvemos es que lo conozcamos, no que hablemos de él. Los habladores no se salvan, sino los que lo conocemos, los que le conocemos. Dice aquí la palabra, no todo el que dice Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, primero, para entrar en la vida eterna hay que hacer la voluntad del Padre y conocerlo al Eterno. Repito, hay que hacer la voluntad del Padre y conocerlo al Eterno. Por eso la Biblia dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hablaban de él. En tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y Yahshua dijo, apártense de mí. Ese día les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Si vemos aquí el sermón del monte, Mateo 7, 21 al 23, cuando dice, no todo el que dice el Señor entrará, sino el que hace la voluntad, podemos ir a Oseas 8, 1 y 2. En Oseas 8 habla de la apostasía de Israel, Y en el Sermón del Monte, lo que leímos recién, en Mateo 7, en el versículo 21, en las Biblias de estudio, van a ver que abajo se cita Oseas 8. O sea, ¿cómo pueden seguir diciendo muchos creyentes que van a ser salvos porque creen en Jesús, pero no ponen por obra los mandamientos, ni la ley, ni nada? Si aquí el Señor, Yahshua HaMashiach, en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21, estaba citando él, no yo. Él estaba citando Oseas 8, completo, que es la apostasía de Israel, o sea que el Mesías, en el Sermón del Monte, estaba comparando, para hoy en día, para estos días, a los creyentes de hoy en día, los estaba comparando con los israelitas apóstatas de aquellos tiempos. Porque, repito, Yahshua HaMashiach en el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 7, 21, citó a Oseas 8. Y vamos a leer Oseas 8 para ver a qué se estaba refiriendo Yahshua HaMashiach en el Sermón del Monte. Insisto, para todos aquellos que no dejan de ser mis hermanos, no dejamos de ser hermanos, pero dicen la salvación no se pierde, yo me voy a salvar porque creo en Jesús, o esto, lo otro. Mira, hermano, si no hace lo que él dice, él ese día te va a decir, apartate de mí, nunca te conocí. ¿Y por qué? ¿Por qué Yahshua no va a reconocer ese día? ¿Por qué el Mesías no va a reconocer ese día a multitudes? Porque esas multitudes no hicieron la voluntad del Padre. Repito, para que lean, Mateo 7, 21 al 23, 3 versículos. En el 21 dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará, sino el que haga la voluntad. Entonces, en Mateo 7, 21 dice el Mesías que para entrar hay que hacer la voluntad del Padre. Para entrar en la vida eterna hay que hacer la voluntad del Padre. Y venimos estudiando hace tiempo que la voluntad del Padre es guardar los mandamientos. Mateo 7, 23 dice, entonces yo les declararé el día de su venida, entonces yo les declararé, apártense de mí, nunca los conocí. O sea, que el día que venga el Mesías, a muchísimos creyentes, lo dice acá, les guste o no les guste, lo dice acá. Dice él, en el Sermón del Monte, que ese día él a muchos creyentes
aún que hacen milagros, que hacen liberación, que predican del Señor y que hablan del Señor, lo dice Él, que ese día a muchos Él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. ¿Y por qué? Porque en el versículo anterior, en el 21, dice que para entrar hay que hacer la voluntad del Padre. Entonces, a los creyentes que no hacen la voluntad del Padre, el día de la venida del Mesías, el Mesías, escrito está acá, ¿qué les va a decir? A ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. En el versículo 21, él cita Oseas 8:2, o todo completo, pero fíjense en lo que dice Oseas 8, 1 y 2. Pon tu boca como trompeta, o sea, hay que anunciar esto. Lo mismo que Oseas anunció como atalaya, como trompeta, como shofar, que se lo mandó el Eterno en Oseas 8, para declarar en contra de los israelitas apóstatas. El profeta Oseas le profetizó a todos los israelitas apóstatas que se quedaban. Lo rechazaron, lo apedrearon Oseas. Lo mismo citó Yahshua Hamashiach en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21 al 23, porque él toma y cita Oseas 8. Dice, pon tu boca como trompeta, como águila viene contra la casa de Yahweh, contra la casa de Jehová, o sea, para este tiempo, porque, repito, Yahshua Hamashiach en Mateo 7, 21 y 23, él está citando Oseas 8. En la Biblia de estudio van a ver que está abajo en letra chiquita. Dice, porque traspasaron mi pacto, traspasaron mi pacto. Por eso el Mesías le va a decir a la mayoría de los creyentes, no los conozco, porque están guardando la voluntad del Padre, no están haciendo la voluntad del Padre. O sea, lo mismo que aquellos israelitas apóstatas, violaron el pacto, traspasaron el pacto, lo dice acá. Le dijo al profeta Oseas, dile a los israelitas, pon tu boca como trompeta y diles que han traspasado mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Se rebelaron contra mi ley. Versículo 2. A mí clamará Israel. A mí clamará. ¿No? Le dijo al profeta Isaías, dile a los israelitas que sí, que van a clamar a Yahweh. Como hoy muchos claman a Dios, dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Sí, vos seguís clamando en Dios y en Jesús, pero la Biblia dice que te vas a quedar. La Biblia dice que te vas a quedar si no haces la voluntad del Padre. El Señor dice en el Sermón del Monte que ese día te va a decir, yo no te conozco, querido, no te conozco, querida, porque no hiciste la voluntad de mi Padre, el que me envió a rescatarte. El versículo 2 de Oseas 8 dice, a mí clamará Israel, clamará, sí, va a clamar como van a clamar muchos ese día. Los que se van a quedar van a clamar, pero va a ser tarde. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Y dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Esos se establecieron reyes, pero no escogidos, dice, por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata, de su oro, hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Vemos hoy en día a multitudes de hermanos que se aferran a pastores o profetas o apóstoles o predicadores que no tienen una sana doctrina, y uno les habla, y uno les habla, y uno le habla, y le dice, hermano, no te aferres a tal pastor, a tal profeta, a tal predicador, no te aferres por lo emocional, debes aferrarte por lo espiritual. Si no predica la sana doctrina, no puedes estar aferrado a alguien que no predica la sana doctrina, mas debes aferrarte, más debes estar bajo cobertura de alguien de sana doctrina, porque si no el Mesías ese día te va a decir, apartate de mí, nunca te conocí. Es tremendo lo que dice aquí. Seguimos. El versículo 24, Mateo 7, 24, y aquí terminamos con esta última parte, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, la mayoría conocen este texto, o creo que todos los creyentes de este último tiempo, yo creo que todos los creyentes de este último tiempo conocen este texto del Sermón del Monte, pero no todos lo ponen por obra. Por eso termina el Sermón del Monte en Mateo 7 diciendo, busca la puerta estrecha, que pocos son los que la hallan. O sea que la mayoría de los creyentes, si viene ahora el Mesías, la mayoría se queda. Si viene ahora el Mesías, la mayoría bíblicamente se queda.
porque han entrado por puertas amplias y están dentro de doctrinas erróneas. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, o sea, hay que hacerlo. ¿Y qué es hacerlo? Hacer la voluntad del Padre. Por eso dice, escuchar y hacer. No como decía Job, oidor olvidadizo, mas ahora mis ojos te ven. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. O sea que los que escuchan y no las hacen son creyentes imprudentes. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Y escrito está. Y no lo escribí yo, lo escribió Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, o sea, su propia vida, sobre la roca, o sea, sobre el Mesías. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. O sea, hermanos y hermanas, que si somos creyentes verdaderos, en plural, vamos a tener los mismos ataques. Los creyentes verdaderos vamos a tener los mismos ataques que los creyentes desobedientes y que los ateos de este mundo. Pero la única diferencia que solo vamos a permanecer en pie sobre la roca los verdaderos, o sea, poquitos, o sea, el remanente. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice el Mesías, yo los compararé, o sea, los compararé a un hombre insensato, como Mateo 25, del 1 al 10 creo que es, las 10 vírgenes. Las insensatas, las 5 que se quedaron. O sea que los creyentes que escuchan, los creyentes que escuchan, pero no hacen la voluntad del Padre, para Él son insensatos, o sea, faltos de sinceridad, no tienen sinceridad, o sea, son falsos creyentes, falsos hermanos, que el día de la venida del Mesías, el Mesías le va a decir, no los conozco. Y ellos le van a decir, porque lo dice acá, Señor, nosotros hablamos de ti, en tu nombre. Y él le va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Está acá. ¿Por qué ese día muchísimos se van a perder el arrebatamiento? Porque habiendo hablado del Mesías, no hicieron la voluntad del Padre. Porque cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Roca, el Mesías, arena, falsa doctrina. Roca, el Mesías, arena, falsa doctrina. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Bíblicamente, hermanos, el tiempo se termina. Bíblicamente, todo creyente que escuche pero que no haga, que escuche pero que no haga, que escuche pero que no guarde, su ruina va a ser grande. Su ruina va a ser grande si no se arrepiente el día de la venida del Mesías. Está aquí en el Sermón del Monte. Estoy terminando. Y cuando terminó Yahshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y esto, qué tristeza y qué dolor que produce, ¿no? Que en aquel tiempo, hace ya más de 2021 años, hace más de 2021 años, cuando el Mesías predicaba en vida en esta tierra y predicaba esta sana doctrina, multitudes le entendían y se admiraban de su sana doctrina. Y hoy vemos que desgraciadamente multitudes se están perdiendo, y no porque están en el umbandismo, en el ateísmo, en el espiritismo, no, se están perdiendo porque aunque le hablan del Mesías, o aunque predican al Mesías, o aunque echan fuera demonios en el nombre del Mesías, oyen, pero no hacen. Multitudes de creyentes en el mundo están escuchando, pero no están haciendo. Están escuchando, pero no están obedeciendo, porque el hacer implica obediencia. El no hacer implica desobediencia. Y el hacer, poner por obra, que implica obediencia,
eso es fe, porque la palabra fe viene del hebreo emuná, que quiere decir obedecer. Entonces, la fe quiere decir obedecer, obedecer. Y cuando terminó Yahshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, fíjense y termino con esto, ¿no? Fíjense y termino con esto, cuando a mí me pasa muchas veces, pero alabado sea el Eterno. Muchas veces, cuando yo comparto los mensajes en los grupos de WhatsApp, muchas veces apóstoles, pastores o profetas me ponen abajo de la espreca, ¿no? A mí me tildan de fariseo, de hereje, de falso profeta y no me acuerdo qué más. Pero acá dice que la multitud, hace 2021 años atrás, cuando el Mesías hablaba esto, entendían y la multitud se admiraba de su doctrina porque predicaba con autoridad y no como los fariseos. Entonces, ¿por qué hoy en día, me pregunto y pregúntate, ¿por qué hoy en día, repito, ¿por qué hoy en día, cuando uno predica con autoridad, que viene del Mesías, no es mía, con autoridad y predica la sana doctrina, algunos, y lo digo con respeto, pero me hago cargo, algunos personajes nos tildan de escribas, ni siquiera entienden, aun cuando nos critican o me critican, que me dicen escriba, si para los que creían la sana doctrina, escuchen, para los que creían la sana doctrina, entendían que la sana doctrina no la podían dar los escribas, sino los de autoridad. Por eso ni siquiera, a mí, qué sé yo, ya no sé si reírme o llorar, pero cuando alguien me dice a mí escriba, digo, ni siquiera él entiende lo que está diciendo. Porque si yo fuera un escriba, ni siquiera se relacionaría mi mensaje, mi prédica con este. Porque la gente que entiende la sana doctrina diferencia y dice, esto es sana doctrina, y no como los escribas. O sea que la gente que en aquella época era engañada por falsas doctrinas, eran engañados por escribas. La gente que descubría la verdad, como pasaba acá con estas multitudes en el Sermón del Monte, se admiraban, dice que se admiraban de la palabra y la gente se admiraba de la doctrina y se daban cuenta que esa doctrina no era la de los escribas. Por eso yo digo, ¿no? Y con mucha tristeza cuando veo apóstoles o profetas que me dicen a mí escriba, yo digo, ni él entiende, no tiene ni entendimiento de lo que está diciendo. No tiene ni entendimiento. Porque los escribas nunca predicaban sana doctrina. Para las multitudes que ellos engañaban, sí era sana doctrina. Pero cuando vino el Mesías, ¿contra qué contendía él? Contra esos escribas, porque predicaban otra doctrina. Por eso cada vez que hoy en día a mí me tildan de hereje, de apóstata, de falso profeta, de escriba, ¿sí? Aunque duele un poquito, en gran manera me gozo, aunque no deja de dolerme, porque me doy cuenta que es un hermano, que es él el que no está entendiendo y no yo. Pero me doy cuenta que cuando a mí me tildan de escriba, a ir al Sermón del Monte y digo, bueno, ni siquiera él entiende lo que un escriba predicaba, porque el Mesías vino a romper esa prédica de los escribas, la cual hoy, esa prédica de los escribas, como en aquel tiempo engañaban a las masas, hoy también en día los escribas, los fariseos, los apóstatas, que a mí me tildan de escriba, son ellos los que están engañando multitudes, y a uno que predica la sana doctrina nos cuesta un montón. Para mí sería mucho más fácil predicar desde el lado de la apostasía, desde el lado del engaño. Para mí sería mucho más fácil hablar, no, con Jesús está todo bien, loco, habla de Jesús, habla de que Cristo viene. Tendría cientos de miles de hermanos, tendría cientos de miles de seguidores, porque les predicaría lo que la masa quiere. Yo entiendo que estamos en los tiempos finales y sé que la gran mayoría, lo digo con respeto,
con temor, con temblor, pero como profeta, lo sé, porque es bíblico, que la gran mayoría quiere escuchar lo que su concupiscencia quiere recibir. Entonces yo sé que a mí sería más fácil, ganaría mucho más amigos y podría vivir de la predicación, predicando para esas masas, esas multitudes que solo quieren escuchar, solo quieren amontonarse para escuchar lo que su propia concupiscencia quiere escuchar. Para mí sería mucho más fácil, mucho más sencillo, captaría multitudes, tendría millones de amigos, como hay una canción, millones de amigos, y seguramente me invitarían a predicar en todas las iglesias. Viene el profeta y yo les hablaría de prosperidad, me sacaría el manto, tiraría el manto y juntaríamos y vamos y vamos. Para mí sería mucho más fácil y no me haría problemas. Pero predicar así la sana doctrina, esto es lo que verdaderamente hay que hacer. Es lo que cuesta. Y cuanto más sana doctrina predicamos, más ataques del enemigo, personal, familiar, desde afuera, desde adentro, de donde sea, voy a tener y vamos a tener porque predicamos la sana doctrina. Pero veo que me estoy alineando con los tiempos finales, con lo que dice la palabra y con esta doctrina que hablaba el Mesías en el Sermón del Monte, que la multitud certificaba y confirmaba que esa doctrina, lo decía acá la multitud, que esa doctrina no era la de los fariseos y que esa doctrina verdaderamente era la sana doctrina. Y eso es lo que quiero predicar y seguiré predicando hasta que venga el Mesías, la sana doctrina. Aunque me quede con poquitos amigos, como le pasó al Mesías cuando fue al madero. Mirá, termino. Cuanto más se acerca el día de la venida del Mesías, los de sana doctrina, cada vez vamos a ser menos, porque somos el remanente. Este es el proceso de la zaranda. Este es el proceso del juicio. El juicio ya comenzó por la casa del Eterno. Por eso Romanos 11:5, y puedo citar muchos versículos más, solo un remanente seremos tomados ahora, y la mayoría de los creyentes se queda, y o se pone la marca de la bestia, o va a ser decapitado, como dice Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque pudiendo haber entrado ahora por la puerta estrecha en tiempos de gracia, tomaron la gracia como libertinaje y no tomaron la gracia como santidad perfecta. Muchas bendiciones, paz para todos, espero que les haya gustado el mensaje.